Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado, queridísima familia de Radio María. Así nos ha respondido José García. Buenos días, José. ¿Qué tal vamos viviendo esta octava de Pascua? Muy buenos días, Padre. Pues con mucha alegría, sabiendo que hoy también es el día de la resurrección del Señor. Exactamente, esta semana es la prolongación de ese día, del día que se da sentido a todos los días, el día de la nueva creación, el día por el que existe la Iglesia, por el que tienes una parroquia, por el que existe la Eucaristía, no como un mero recuerdo, sino como Jesucristo resucitado y vivo, que habla con cada uno de nosotros, que quiere hacerlo. Otra cosa es que le abramos el corazón. Gracias a Cristo resucitado y vivo recibimos el perdón de los pecados. Lo acabamos de oír al final del Evangelio que se proclama en la misa de hoy. En su nombre se proclamará la conversión, el perdón de los pecados, porque Jesús ha resucitado. Viene a consolar a sus amigos, como dice San Ignacio, y a todo el que se abre a su gracia. Y por eso existe la Iglesia Católica, porque es la prolongación de alguien que sigue vivo. No es unos nostálgicos que nos juntamos a meditar en el mensaje que nos dejó Jesús, nos reunimos por nuestra cuenta, que no, que es Jesucristo mismo el que nos ha convocado. No seguimos a un difunto y un mensaje y un libro, sino a una persona viva. Este es el sentido de nuestra fe, y por eso hay millones y millones y millones de santos, unos poquitos canonizados en comparación a todos los que ha habido y que hay, infinidad de mártires, testigos como el cardenal Bantuan, del que seguiremos hablando otro poquito, casi 15 años en un campo de concentración sin juicio, simplemente por seguir a Jesucristo resucitado. Y tantos hermanos nuestros que están dando la vida, que por ir a misa en estos días se le han jugado la vida. Bueno, pues es lo que estamos celebrando en Radio María, ayudando a vivir esto que se vive en las parroquias, en lo que hemos compartido con el Santo Padre, retransmitiendo todos y cada uno de los actos que ha celebrado en su primera Semana Santa como Papa, León XIV, ayudando también con las tandas de ejercicios espirituales, como enseguida recordaremos. Pero antes, recordamos también que sí es importante la Pascua y la Semana Santa, la Cuaresma y la Semana Santa, no menos lo es la Pascua. Y por eso también ayudas especiales. Si hemos rezado estos viernes de Cuaresma el Vía Crucis, tendremos algún día, y empezando por hoy mismo con nuestros queridos niños y adolescentes, el Vía Lucis esta tarde. Nos has recordado antes en el horario, la programación de hoy, ¿verdad, José? Eso es, esta tarde a las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias, vamos a rezar desde los estudios de Radio María el Vía Lucis. Pero Padre, ayer también a las 3 lo rezamos, así que nos hemos adelantado. Hoy lo repetimos a las 6 de la tarde, lo rezaremos en directo con los niños y adolescentes desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Serán las 5 en Canarias. Y otra semana también lo haremos con un grupo de voluntarios. Pero además, si empezábamos la Cuaresma con esas magníficas charlas cuaresmales que muchísimos habéis descargado y estáis pidiendo, también tenemos charlas pascuales. Comenzábamos ayer con un sacerdote de Madrid muy conquistado por el Espíritu Santo, el padre Eduardo, que no me sale ahora. Eduardo Toraño. Ayer, Toraño, fíjate. La primera de las charlas pascuales a las 10:30 de la mañana, a las 9:30 en Canarias. Y la semana que viene escucharemos la siguiente, también el miércoles. La de ayer ya está disponible en el podcast de Radio María sobre el Evangelio de Juan 20, del 11 al 18. Bueno, pues ahí tenéis en nuestro podcast todas las meditaciones de ejercicios espirituales, todas las tandas que hemos tenido, pero muchos prefieren, y yo también, la verdad, es más cómodo recibir en un pendrive la tanda que quieres o todas ellas juntas. Por eso vamos a escuchar esa cuña que nos ha preparado nuestra compañera Rocío García, para que sepáis que podéis, cuando ya termine este programa,
Se abren nuestras líneas telefónicas para el que quiera pedir para sí mismo, para regalar a una comunidad religiosa. ¿Cuántas veces no sabe uno que les puede venir bien a estas religiosas, a estos sacerdotes? Oye, pues para que puedan meditar, profundizar, y a todos los demás, en todo lo que está sintetizado en los ejercicios espirituales, en las charlas cuaresmales, pues hemos preparado este recopilatorio. Vamos a recordarlo y ya a continuación de eso entramos en esta sección testimonial en la que seguimos retomando algunas de las palabras que predicaba. Ya falleció el cardenal Núñez Bantuán a San Juan Pablo II cuando le daba los ejercicios espirituales a él y a la Curia Vaticana, pero como digo, vamos a escuchar esta cuña para que sepáis que ya está disponible este estupendo recopilatorio con todas las meditaciones que hemos podido escuchar, profundizar en ellas ahora en el tiempo de Cuaresma y de Semana Santa. Los ejercicios espirituales son un don del Señor que la Iglesia ha recomendado en muchas ocasiones para los fieles de todos los estados de vida. Por eso, todos los años, Radio María emite 5 tandas de ejercicios y una serie de charlas cuaresmales en cuyas meditaciones conviene profundizar con calma en cualquier momento del año. Al contemplar estas llagas de Cristo, descubrimos que las heridas no son solo dolor ni injusticia, sino también caminos de gracia y camino cuaresmal. Las charlas cuaresmales que precedieron a los ejercicios espirituales fueron impartidas por el padre Francesco Voltaggio, sacerdote de la diócesis de Roma y destinado actualmente en Jerusalén. La primera tanda de ejercicios ha estado a cargo del padre Juan Jaramillo, sacerdote de la diócesis de Santander. La segunda ha sido con el padre Miguel Ángel Arribas, sacerdote diocesano de Madrid. Y la tercera con Monseñor Antonio Prieto Lucena, obispo de Alcalá de Henares. Además, les hemos ofrecido la reposición de las meditaciones que el padre Javier Mairata, sacerdote de Getafe, realizó en los ejercicios espirituales de Radio María en el año 2018. Por último, durante la Semana Santa, el padre Manuel Vargas, también sacerdote diocesano de Getafe, nos ha acompañado en los ejercicios espirituales intensivos con 18 meditaciones que nos han ayudado a profundizar en el misterio de Cristo. Hemos ido meditando a lo largo de estas últimas meditaciones la vida de Cristo, acompañando a Jesús y pidiéndole que nos concediera conocerle mejor por dentro para amarle más y servirle mejor. Pueden pedir cada una de estas tandas por separado en un CD en MP3 o en un pendrive, o un recopilatorio de todas ellas en DVD o pendrive llamando al teléfono de atención al oyente 91 822 8010 o por medio de la web de Radio María. Profundiza en tu vida de oración y seguimiento de Cristo con los ejercicios espirituales de Radio María. Pues ahí tenéis esta estupenda oportunidad y antes de entrar ya en esas palabras que nos dejó Bantuán, vamos a hacer esa preguntita que esta vez es prácticamente ya la vimos antes de la Semana Santa. Hemos tenido estos días en vez de catecismo, meditaciones que nos ayudaban a vivir la Semana Santa. Y digo que estuvimos repasando algo fundamental, quién es Jesucristo y cómo la Iglesia fue precisando la fe en Él. Bien, hoy la pregunta es, a ver, que ya digo que lo vimos, pero que nos quede claro porque en esto a veces nos hacemos líos. La Iglesia fue definiendo en distintos concilios las palabras más exactas para entender, en la medida en que siempre es un misterio, pero en fin, entender lo más posible esa figura de Cristo. ¿Cuántas personas y naturalezas hay en Cristo? La última vez hablamos de las personas o persona, pero repasamos cuántas personas y naturalezas. Y en concreto, ¿cuál fue el concilio decisivo para precisar esto de la naturaleza o las naturalezas en Cristo? ¿Qué concilio fue el que ya acabó de precisar esto? Persona y la naturaleza o naturalezas, no quiero decir más. ¿Cuál fue ese concilio? ¿En qué ciudad? ¿En qué año? Vamos, seguro que muchos lo sabéis y si no lo indagáis, esto simplemente es que nos ayude para que se nos queden más las cosas, para repasarlas
y que no nos quedemos ahí sin saber, pues eso, los fundamentos de nuestra fe que están luego recogidos en el credo. Pues vamos adelante con nuestro momento testimonial en este bloque de los sacerdotes. Recordamos a un santo obispo que fue testigo de la fe, testigo pues realmente con su fidelidad al Señor en un pueblo, el Vietnam, en que desde que llegó la fe hubo muchísimos mártires, muchísimos que fueron fieles al Señor. Pues pedimos también que nos ayuden ellos a hacerlo nosotros en nuestro día a día. Testigos de esperanza de los ejercicios espirituales que dirigió en el Vaticano quien fue el arzobispo y luego cardenal Francisco Javier Núñez Van Thuan, vietnamita. Hablábamos de cómo, pues con esos guardias que le ponían, pues duros, secos con él, y sin embargo él no respondía con odio, les sorprendía a esos guardias que los mirara con amor, que les respondiera siempre con cariño, que se ofreciera a enseñarles lenguas, inglés, francés. Empezaron a tomar confianza, le preguntaban por cosas de países a los que había viajado. Realmente se fue ganando la amistad, la confianza de muchos. Por eso las autoridades del campo ya no sabían qué hacer. Al principio iban cambiando los guardias, pero claro, veían que era peor, porque al cabo del tiempo todos se hacían amigos suyos. Y al final dejaron más o menos los mismos y de bueno, estos ya se han corrompido, pues ya que no se corrompa más la cosa. Pues nos contaba cosas como estas, ¿no? En una ocasión, en la prisión de Vinh Quan, un día de lluvia, tenía yo que cortar leña. Le dije al guardia, ¿puedo pedirle un favor? Dígame, que yo le ayudaré. Quisiera cortar un trozo de madera en forma de cruz. ¿No sabe usted que está severamente prohibido tener cualquier signo religioso? Sí, lo sé, pero somos amigos, usted y yo, y prometo mantenerla escondida. Sería extremadamente peligroso para los dos. Usted cierre los ojos, yo la haré ahora y seré muy cauto. Pues así se lo ganó. ¿Somos amigos? Con eso ya, dice, hombre, ¿somos amigos? Corté la cruz y la tuve escondida en un trozo de jabón hasta mi liberación. Con un marco de metal, este trozo de madera ha pasado a ser mi cruz pectoral. El cardenal Van Thuan estuvo en Madrid hace ya pues unos 25 años. Tuve la gracia de acompañarle durante un día porque visitó la universidad en la que yo estaba de capellán, se le entrevistó allí, le llevé a varios lugares y me enseñó. Ese pectoral era, en efecto, dentro de una cruz metálica, estaba ese trozo de madera, esa cruz de madera que él había cortado en ese campo de concentración. Qué impresionante. No era una cruz de adorno, así de oro y brillantes, no. Era la cruz de un prisionero por Cristo. ¡Qué maravilla! Tenemos tantos hoy día también en cárceles o jugándose la vida por el Señor. En otra prisión le pedí a mi guardia un trozo de hilo de cobre. Asustado me dijo, he estudiado que cuando alguien quiere hilo de cobre significa que quiere suicidarse. Le expliqué, no, los sacerdotes católicos no se suicidan. Entonces, ¿qué hace con el hilo de cobre? Quisiera hacer una cadenita para sujetar mi cruz. ¿Cómo puede hacer una cadenita con un hilo de cobre? Es imposible. Si me trae unos alicates, se lo mostraré. Es demasiado peligroso. Pero usted y yo somos amigos. Siempre el argumento decisivo. Se había ido ganando su amistad con alguien que estaba para fastidiarle. 3 días después me confesó. Es difícil negarle algo a usted. Mañana por la noche, cuando esté de turno,
le traeré un trozo de hilo de cobre. Hay que hacerlo todo en 4 horas. Procurando que nadie nos descubriera, la noche siguiente, desde las 7 hasta las 11, con unos alicates, cortamos el alambre de cobre en trozos del tamaño de una cerilla, los forjamos y la cadenita estaba lista antes de que llegara el otro guardia. Esta cruz y esta cadenita las llevo encima todos los días, no porque sean recuerdos de la prisión, sino porque indican una convicción mía profunda, un constante reclamo para mí. Solo el amor cristiano puede cambiar los corazones, no las armas, las amenazas, los medios de comunicación. El amor es lo que prepara los caminos para el anuncio del Evangelio. Omnia vincit amor. Todo lo vence el amor. Todo lo vence el amor. Cuando el amor es verdadero, suscita amor como respuesta. Y entonces se ama y se es amado. Y se realiza en la tierra el mandamiento nuevo. Amaos unos a otros como yo os he amado. El amor mutuo es el cumplimiento del arte de amar. El arte de amar. Pues cuando no sabemos, ay, es que esta persona es tan dura, es que no hay manera de evangelizarla. Mira, siempre hay 2 caminos muy buenos, que esos son los más seguros. Luego ya llegará la palabra y invitar a esto o a lo otro, pero ante todo y sobre todo, este camino del amor, responder con amor, con alegría, saludando al que nos saluda, el amor al enemigo y la alegría. Eso siempre evangeliza a esta persona porque está siempre alegre. El amor y la alegría, todo lo vence el amor. Mandamiento nuevo. Pues así se lo pedimos al Señor por mediación de María, la Madre del Amor Hermoso. En concreto estamos, recordemos, en la segunda parte, la parte de la liturgia, lo que celebramos en la Iglesia, en los sacramentos, y dentro de los sacramentos ya estamos acabando el sexto, que hemos ido viendo después de los 3 sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, Eucaristía, vimos los de curación, penitencia y unción de enfermos, y estamos ya en aquellos sacramentos con una especial dimensión comunitaria al servicio del pueblo de Dios, que son el orden sacerdotal y el matrimonio. Estamos en el orden sacerdotal y concretamente en este sacramento, pues más o menos como en todos hemos ido siguiendo este esquema. Primero, pues es el nombre del sacramento, de dónde viene eso del orden sacerdotal. Luego la historia de cómo el Señor ha ido preparando este sacramento en lo que llamamos la historia de la salvación o la economía de la salvación, con el sacerdocio en la Antigua Alianza o Antiguo Testamento, con su plenitud siempre en Cristo, siempre es el punto de referencia, preparado en el Antiguo Testamento y desarrollado luego en la Iglesia. Y concretamente 2 modos de participar en ese sacerdocio de Cristo, el común a todos los cristianos, el sacerdocio bautismal, y luego el sacerdocio ministerial, participando in persona Christi capitis, es decir, Jesucristo asume en su pastoreo como supremo pastor a hombres de su pueblo, a los que nos configura de manera especial para prolongar su palabra, su pastoreo y especialmente
la comunicación de su gracia, el Espíritu Santo, a través de los sacramentos. En nombre de Cristo, en nombre de toda la Iglesia, in persona Christi. Tercero, los 3 grados del sacramento del orden, la plenitud del sacerdocio en el episcopado y el presbiterado, esos 2 niveles del sacerdocio, pero también un grado del sacramento del orden que es el diaconado, que va por otro lado, pero que también se comunica a través de la imposición de las manos. Luego vimos la celebración de este sacramento, cuál es la liturgia, cómo se hace, y los dos elementos clave son una oración de consagración y la imposición de manos. Y luego, ¿quién puede administrar este sacramento? Solo los obispos. Y ya estábamos en el apartado 6. Ya no quién puede administrarlo, sino quién puede recibirlo. ¿Quién puede recibirlo? Después de lo cual solo nos quedará el apartado 7, los efectos del sacramento del orden, aunque al ser eso muy importante, pues ahí nos detendremos más. Entonces, en quién puede recibir, las últimas catequesis estuvimos explicando ese tema que siempre ha estado clarísimo en la historia de la Iglesia, pero que en los últimos tiempos pues ha habido bastante jaleillo con él, ¿verdad? Lo de por qué solo el varón puede recibirlo, ya explicamos, no tiene absolutamente nada que ver con más dignidad del varón sobre la mujer, no tiene nada que ver con discriminación, simplemente es, bueno, no volvemos a explicar todo lo que dijimos, que es bastante complejo, pero fundamentalmente es porque la Iglesia no se inventa las cosas, prolonga lo que ha recibido del Señor. Y el Señor, habiendo apreciado tantísimo a las mujeres, de hecho la persona humana más importante de la Iglesia es una mujer, es la Virgen María, pero el Señor para el tema de sacerdocio ministerial de una manera, una voluntad clara, y no simplemente porque fuera la costumbre, sino porque así Él lo quiso, llama a varones. Claro, el motivo fundamental es que el sacerdote hace presente a Cristo, y la encarnación de Dios pues fue como varón. Y veíamos luego ya, posibles razones que esto lo explicaban, pero eso ya entra en un terreno más de teoría, fundamentalmente como el Señor, ya en el Antiguo Testamento, Yahvé aparece como el esposo de Israel, la esposa, Cristo el esposo, la Iglesia la esposa. Hacer presente a Cristo, actuar in persona Christi, implica actuar en la persona de ese Hijo de Dios que se hizo varón y de esta manera prolonga su sacerdocio. En cualquier caso, la Iglesia no puede cambiar lo que clarísimamente viene del Señor. Otra cosa son luego pues muchas cosas que a lo largo de la historia pues sí que ya son costumbres, disciplinas, normas que cambian, como puede ser el ayuno eucarístico, las formas de... tantas cosas, ¿no? Pero la Iglesia siempre, el propio magisterio sabe discernir lo que viene del Señor y por tanto no vamos a enmendarle la plana de lo que ya son cuestiones más circunstanciales. Bien, pues después de haber visto en el número 1577 este tema del sacerdocio que puede recibir solo el varón bautizado, en el siguiente número un principio general muy importante: nadie tiene derecho a recibir este sacramento. Esto no es simplemente, oiga, que es que yo desde siempre he querido ser sacerdote. Bueno, pues tendrá la Iglesia que discernir, porque claro, usted va a actuar en nombre de Cristo y de la Iglesia. Entonces la Iglesia es la que discierne objetivamente, más allá de que subjetivamente usted dice que está seguro de que quiere ser sacerdote. Bueno, pero tenemos que ver, claro, esto exige una serie de condiciones, por un lado doctrinales, intelectuales, claro, que luego hay que anunciar la palabra de Dios, hay que confesar, en fin, muchas cosas que no puede uno así como así. Pero no solo es eso, mucho más importante es una formación espiritual, una formación humana, en fin, una serie de... una madurez mínima, claro, nadie somos ya el colmo de la madurez, ni mucho menos, y por eso, pues bueno, pues a veces fallamos, claro, como todos, pero hombre, la Iglesia tiene que cuidar esto. Por eso nadie tiene derecho a recibir este sacramento, ni este ni ninguno. Derecho como tal derecho siempre es un regalo. Pero ahora vamos a otro tema, que también se le dedican otros 2 números, y es otro tema todavía si cabe más debatido, porque además en este caso sí que hay, digamos, no es un tema tan claro en toda la historia de la Iglesia, ni mucho menos. Y es el tema del celibato. ¿Por qué? Porque como norma general en la Iglesia latina, o sea, no es una norma absoluta, pero como norma general en la Iglesia latina,
no en la oriental. Aunque ya veremos que también hay una tendencia hacia ello. Porque como norma general en la Iglesia latina, la Iglesia en general, repito, prefiere conferir el sacramento del orden solo a aquellos varones que han recibido también el carisma de la vocación consagrada en el sentido afectivo, es decir, el celibato. Aquellos que han recibido esa llamada a poner lo indivisible del corazón solo en el Señor, pues entre ellos, digamos, unos pueden ser simplemente consagrados a nivel personal, privado, otros ingresar en la vida consagrada, pero también hay quien, habiendo recibido ese carisma, también el Señor le llama al sacerdocio ministerial. Y como norma general, la Iglesia prefiere que ese sacerdocio ministerial se le pueda transmitir a quien también ha recibido este carisma del celibato. Norma general, no absoluta. Por eso hay casos en que sí pueden ser personas casadas, pero como norma general tiene esta costumbre, esta norma, llamémosla como queramos, pero iremos precisando, digamos, hasta qué punto está unido o no el celibato al sacerdocio. ¿De acuerdo? En el caso anterior no hay ninguna duda, es un tema cerrado, por más que haya quien siempre quiera seguir debatiéndolo, de que la Iglesia, como leíamos en el catecismo y en documentos magisteriales, y sobre todo en uno muy, muy fuerte ya de un altísimo nivel doctrinal de San Juan Pablo II, la Iglesia no se considera autorizada para conferir el sacerdocio a mujeres. Es un tema que ya lo explicamos varios días, no vuelvo a hacerlo. Ahí está como clarísimo. Pero en cambio, este tema del celibato no es un tema tan universal ni tan cerrado. Hay la expresión, digamos, teológica más correcta, es decir, que hay una máxima conveniencia teológica entre sacerdocio y celibato. Conveniencia, es decir, que en general conviene más el celibato al sacerdocio, pero no quiere decir que haya identidad. No es imposible que haya sacerdotes casados, y de hecho los hay, de una manera bastante habitual en Oriente, y ojo, algunos se creen que eso también es norma absoluta. No, solamente cuando primero tienen esos hombres se han casado y después piensan en el sacerdocio, en esos casos, allí la Iglesia oriental puede ordenar sacerdotes que antes estaban casados, pero si en cambio han sentido primero la llamada al sacerdocio, pues entonces aplica lo mismo que en Occidente, para que veamos que en el fondo hay una conciencia de que sí que hay una relación entre sacerdocio y celibato. Si primero son ordenados sacerdotes, pues entonces eso también allí implica ordenar solo a aquellos que hacen esa promesa de celibato porque creen haber recibido ese carisma, claro, no haciéndolo así voluntarísticamente, por supuesto. Y en Occidente, pues hay casos excepcionales en que se permite, por ejemplo, cuando vienen de comunidades no católicas, pero cristianas, y se convierten al final a la Iglesia católica y eran ministros allí, estaban casados, bueno, casos especiales. Pero fijaos también este detalle, ¿cuál es la plenitud del sacerdocio? El episcopado. Bien, pues en ese terreno, el que es el sacerdote a todos los niveles, en ninguna parte, tampoco en Oriente, nunca, desde eso por lo menos desde hace siglos, bueno, no, yo creo que nunca, quitando los inicios, por lo que ya explicaremos, del desarrollo de la Iglesia, allí tampoco el obispo, es decir, el que tiene la plenitud del sacerdocio, no puede ser casado. Con lo cual, también en Oriente vemos que hay una relación entre celibato y sacerdocio. Bien, ese es un poquito, digamos, más o menos el resumen teológico que iremos ahora ya desarrollando, pues también, como el tema tiene su importancia y hay siempre tantas dudas, pues nos detendremos un poco para explicarlo. Y lo primero, José, pues leemos lo que yo he dicho más o menos como he podido, pues está aquí mucho mejor dicho y precisado en pocas líneas en el número 1579.
Todos los ministros ordenados de la Iglesia latina, exceptuando los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. Llamados a consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas, se entregan enteramente a Dios y a los hombres. El celibato es un signo de esta vida nueva al servicio de la cual es consagrado el ministro de la Iglesia, aceptado con un corazón alegre, anuncia de modo radiante el reino de Dios. Bueno, volvemos a releer ahora despacio este número 1579. Luego el siguiente, el 1580, nos explica cómo está el tema en la Iglesia Católica Oriental. Pero vamos primero a releer este 1579. Dice: todos los ministros ordenados de la Iglesia latina, exceptuados los diáconos permanentes. Acordaos que esto ya lo vimos, que sí que cabe en la Iglesia latina que una persona, un hombre casado, a partir de cierta edad, recordad que esto lo estuvimos viendo, 35 años, puede después decir, pues una persona que colabora mucho en la Iglesia, que hace esto, lo otro y tal, y pues plantea esa posibilidad de ser ordenado diácono permanente. Como hemos dicho antes, no es un derecho, la Iglesia discierne, tiene que hacer una serie de estudios, etcétera, etcétera, y no solo, y hombre, y ver que ese matrimonio evidentemente lo vive como Dios manda, y entonces ese diácono permanente, que quiere decir que no se va a ordenar después presbítero, sino permanentemente va a quedar como diácono, entonces ese sí que tiene el sacramento del orden, pero ojo, ya dijimos que el diaconado como tal no es sacerdocio, es un grado del sacramento del orden para el servicio del obispo, de la comunidad, de los fieles, pero no es sacerdocio. Entonces sí cabe en el diácono que primeramente estaba casado, lo que hemos dicho de Oriente. Si primero se ordena diácono, entonces ya no se puede casar, pero sí primero estaba casado, puede discernirse esa posibilidad de ese servicio del diaconado. Mirad, una cosa muy importante. Hay que decir las cosas pues bien, recogiendo la mente de lo que la Iglesia vive en su espíritu, ¿no? No hay que decir, la Iglesia impone el celibato a los que quieren ser sacerdotes. No está bien dicho, sino que es así. La Iglesia, como norma general, prefiere ordenar sacerdotes a los que han recibido el carisma del celibato. Es otro carisma, es verdad que no es el mismo. Una persona puede recibir una vocación celibataria consagrada y no ser sacerdote. Y otro puede haber recibido esa llamada al sacerdocio en unas circunstancias, como hemos dicho, de una persona que ya estaba casada en Oriente, o otras circunstancias excepcionales, o en los primeros tiempos de la Iglesia, en los primerísimos, en que, claro, eran gente que estaba ya casada. Claro, estaba ya casada. Y San Pablo va por comunidades, se va convirtiendo gente, se encuentra ahí gente buena, y dice, mira, pues tú te ordeno, y esta persona estaba casada. Es decir, en los inicios, en varios casos, no en todos, es así. Es así. Así que esta es la manera de expresarlo. En la Iglesia, como norma general, prefiere ordenar sacerdote al que además y previamente ha recibido el carisma del celibato. Entonces dice, todos los ministros ordenados de la Iglesia latina, exceptuados los diáconos permanentes, son ordinariamente, no dice siempre, sino ordinariamente, elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos, entre comillas. ¿Por qué? Pues esta expresión, miramos a qué referencia, cuál es la cita, y pone Mateo 19:12. Y ahí es cuando, en el contexto de cuando a Jesús le han preguntado por si cabe el divorcio, Jesús dice que no y tal, y se ponen a hablar de todo esto. Hay un momento entonces que ahí Jesús dice esto. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre. A otros los hicieron los hombres. Y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda entender,
que entienda. Por el reino de los cielos. Uno no renuncia al matrimonio, y si fuera así, desde luego, mal asunto, no renuncia al matrimonio, pues porque, mire, no, a mí esto del sexo es que no me gusta, o a mí es que, mire, no, las mujeres no quiero saber nada. Uy. A ver, eso no va por ahí. Sino por el reino de los cielos. El reino de los cielos, en el fondo, es por Jesucristo. Jesucristo es el reino. Es en una humanidad la plenitud de Dios. Entonces uno tiene tal concentración del amor del corazón en Cristo y entrega desde Cristo a los demás. Mira, mi corazón está ahí. Entonces no lo voy a entregar a una sola persona, como es más o menos que está muy bien, pero pues no es lo que a mí me llama el Señor. A mí me llama a poner mi corazón en Él y desde Él, con un amor universal, pero nunca exclusivo, posesivo, etcétera, etcétera, sino oblativo, pero desde la universalidad de un corazón entregado a Cristo. Eso es por el reino de los cielos, no por represión, no por miedo, no por nada de eso. ¿De acuerdo? ¿Cómo sigue esto? Llamados a consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas. ¿Qué es eso de a sus cosas? Bueno, pues eso, la cita es 1 Corintios 7:32. Y ahí San Pablo está hablando precisamente de esas dos vocaciones, el matrimonio y el celibato, y la virginidad. Entonces cuando dice, el no casado se preocupa, una traducción es de las cosas del Señor. La traducción actual litúrgica dice los asuntos del Señor. De ahí viene lo que pone aquí el catecismo. Llamados a consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas, a sus asuntos. Se entregan enteramente a Dios y a los hombres. Y última frase, el celibato es un signo de esta vida nueva, claro, porque eso es algo que era muy extraño. Había algo, pero muy poco, en distintos ámbitos religiosos, pero de manera tan generalizada y sobre todo en la vida consagrada y en la virginidad femenina, no digamos, eso claro, es que surge con Cristo, porque ahí tenemos una plenitud de amor de Dios hecho hombre, no ahí en los cielos, sino aquí, y que toca mi corazón, y entonces eso hace posible vivir la castidad, la virginal, el celibato, de una manera que muchas personas somos llamadas a ella. Entonces no es ya una cosa rarísima, sino que empieza prácticamente, pues así, de manera ya muy extendida, con el cristianismo. El celibato es un signo de esta vida nueva, porque Cristo está resucitado y llega al corazón. Una vida nueva al servicio de la cual es consagrado el ministro de la Iglesia, aceptado con un corazón alegre. Claro, si no es así, si es porque no hay más remedio, mal asunto. Entonces no puede ser. Aceptado con un corazón alegre, anuncia de modo radiante el reino de Dios. Y cita un número del decreto del Vaticano II sobre los sacerdocios, Presbyterorum Ordinis, el número 16. Bueno, paramos aquí y nos quedamos dándole gracias al Señor porque nos quiere amar a través también del corazón llamado a la unión con Él, de los sacerdotes, con ese corazón universal para ser desde el corazón de Cristo, corazón para todos los necesitados, para todas las ovejas, ser el corazón del buen pastor. Donde hay temor, quiero calmar. Donde hay dolor, consolar. Donde hay heridas, pueda curar. Y el hambre alivianar. Dame tu fuerza, dame valor y compasión que hoy pueda ser, Señor, tu corazón. Que la injusticia pueda enrostrar y donde hay luz aligerar.
y el odio pueda serenar. Dame tu fuerza, dame valor y compasión que hoy pueda ser, Señor, tu corazón. Y cuando llegue el día de verme en un mundo roto, protégeme de la indolencia que a tu pueblo pueda sostener. Donde hay temor, quiero calmar. Donde hay dolor, consolar. Donde hay heridas, pueda curar. Y el hambre aliviar. Dame tu fuerza, dame valor y compasión que hoy pueda ser, Señor, tu corazón. Y cuando acabe de darlo todo y aún queden vidas por sanar, dame confiar que hoy. Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. De momento estamos solo planteando este tema, ya lo explicaremos. Estamos simplemente leyendo lo que viene en el número 1579 y dando más o menos la idea general. Y lo que hemos visto, que nos dice este número, de que la Iglesia, como norma general en la Iglesia latina, prefiere que el sacerdocio transmitirlo solo a aquellos hombres creyentes que ya han recibido ese carisma del celibato, que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos, y en ese punto el catecismo nos pone otro número, como suele hacer muchas veces, para que sepamos relacionar todas las partes del catecismo. Dice que miremos algo que está más adelante. Justo cuando veamos ya el siguiente sacramento, el del matrimonio, pues también se hablará de que, claro, a ese nivel del corazón hay dos grandes posibles maneras de seguir a Cristo. Esa, la del matrimonio, es la más general, la que el Señor da a la mayor parte de los cristianos, pero también la de la virginidad o celibato. Y por eso, como aquí estamos hablando del celibato, dice, acordaos o tened en cuenta que cuando lleguemos a este número, a esa parte, hablaremos de esto, pero ya, aunque se explicará en su momento, vamos a leer ese número que aquí nos cita, que es el 1618. Cristo es el centro de toda vida cristiana. El vínculo con Él ocupa el primer lugar entre todos los demás vínculos familiares o sociales. Desde los comienzos de la Iglesia ha habido hombres y mujeres que han renunciado al gran bien del matrimonio para seguir al Cordero donde quiera que vaya, para ocuparse de las cosas del Señor, para tratar de agradarle, para ir al encuentro del esposo que viene. Cristo mismo invitó a algunos a seguirle en este modo de vida del que Él es el modelo. Y añade precisamente la cita que ya habíamos visto
en el número que estamos viendo del sacerdocio y el celibato. En el 1579 viene esta cita que aquí también nos ponen. Nos la lees de nuevo. Hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos hechos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Es un don. Por tanto, no es yo, que soy un tío muy grande y hago lo que quiero y tengo la capacidad de renunciar a un mal asunto. Es un don que hay que discernir. Si Dios llama a ese amor que siempre debe ser sobre todas las cosas, en cualquier vocación cristiana, no faltaría más. Por eso hay tantos mártires casados que han sabido que, bueno, que dejaban a la mujer o al marido viuda y a los hijos, pero porque amarás a Dios sobre todas las cosas, por encima de la vida. Pero una cosa es eso, que es para todo cristiano, y otra cosa es el modo concreto de tipo afectivo de unión con el Señor, porque siempre es el centro de toda vida cristiana. Nos ha dicho este número 16-18, el vínculo con Él ocupa el primer lugar entre todos los demás vínculos, pero desde los comienzos de la Iglesia, como os decía antes, ha habido hombres y mujeres que han renunciado al gran bien del matrimonio. Si uno renuncia porque es que a mí eso yo no quiero, mal asunto. O sea, lo que se renuncia es algo bueno, por algo superior. Claro, la renuncia siempre en todo, en el cristianismo, no es renunciar por renunciar, mal asunto, sino es como, pues eso, lo que dice Jesús, del que ha encontrado un tesoro escondido en un campo, renuncia a todo para comprar el campo porque sale ganando. Claro, tienes que discernir si tienes esa llamada, porque el corazón no puede estar vacío, y si uno engaña a los formadores y muy buenecito, pero en el fondo pues su corazón necesita ese apoyo humano, pues luego pasa lo que pasa. Luego pues muchas veces los malas, en fin, cosas que siempre ha habido, porque todos somos débiles, eso es evidente, y el tener un don y un carisma no quiere decir que uno lo viva siempre. Puede uno caer si no lo cuida, claro, en eso como en el matrimonio, como en todo, eso es así, pero de entrada hay que discernir si está ese don, pero que, repito, es algo positivo, es poner lo más íntimo del corazón no en la mediación humana de una esposa, sino directamente en el Señor. Bien, hay otro número marginal que ya veremos el próximo día porque se nos va el tiempo y queríamos pues atender vuestras preguntas y también pues ver que habéis respondido a esa pregunta que seguro que la sabéis ya, pero bueno, siempre hay que repasar estas cosas tan fundamentales. Persona, naturaleza en Cristo, ¿qué concilio preciso esto? ¿De qué año? Pues lo vemos enseguidita después de otro breve momento musical y de que nos pongan la cuña que recuerda por dónde podéis hacer consultas y también por dónde podéis responder a nuestras cuestiones. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383. No se trata de dignidad, sino de amor hasta el final. La verdadera libertad es el amor que siempre da, porque amor no es decir te quiero, sino en silencio llevar la cruz. Porque amor no es decir te quiero, es el sendero que abrió Jesús. Se habla de solidaridad, pero el amor va más allá. Se predica fraternidad, sin el amor es vanidad. Por amor yo todo lo puedo, todo lo espero, llegué a alcanzar.
amor nació en un pesebre y se abrió en la cruz, en el corazón de Cristo, del que brotó sangre y agua. Somos amados por ese corazón humano que dejó de latir, pero volvió a latir resucitado, y por eso llena los corazones, y por eso nos llama, y por eso podemos poner el corazón en él, cada uno según su propia vocación. Bueno, ¿qué respuestas tenemos a la pregunta persona, naturaleza, sin Cristo? ¿Cuál fue el concilio que acabó de precisar ese tema, José? Pues creo que todos contestan. El concilio de Calcedonia en el 451 se definió que en Jesucristo hay dos naturalezas, una humana y otra divina en una sola persona. Eso es una de las respuestas. Todos coinciden en esta. Estupendo, pues habéis acertado todo muy bien. Y recuerdo una manera muy sencilla de, más o menos, siempre en el misterio de entender esto de persona y naturaleza. Persona es el sujeto, el yo. ¿Quién viene por ahí? Juanito. ¿Y qué es Juanito? Pues Juanito es médico y abogado, padre y hermano. ¿Quién y qué? ¿Quién? La persona. Solo hay un quién en ese Jesús de Nazaret, el Hijo eterno de Dios. Es la segunda persona de la Trinidad, una sola persona, un solo yo. Pero ese yo tiene dos naturalezas. La que tiene desde toda la eternidad, como Dios, de Dios, luz de luz, se definió en el Concilio de Nicea, año 325, una sola persona. El Concilio de Éfeso, año 431, pero desde su encarnación tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Concilio de Calcedonia, 451. Perfecto. Bueno, preguntas vuestras. ¿Hay límite de edad para ordenarse sacerdote? No, no lo hay. Hombre, a lo mejor llega uno que el pobre ya está para, pues no sé, pero en principio no hay límite de edad, lo hay desde abajo. Ya lo vimos, que es 25 años, se puede dispensar por el obispo si queda menos de un año y la Santa Sede si queda más de un año. Pero el límite de edad por arriba no lo hay. Luego nos han preguntado también un diácono permanente, por tanto ya ordenado, es decir, un hombre que está casado y luego se ordena diácono permanente. ¿Puede teniendo hijos porque no ha prometido celibato? Por supuesto. Si está casado, pues lo normal es que tenga hijos y que lo pueda seguir teniendo. No faltaría más, claro que sí. Y también, a ver, me hace una pregunta que tengo un poco de duda. Dice, este viernes que viene es de abstinencia. A ver, recuerdo. Una cosa que por desgracia se ha olvidado mucho. En realidad, todos los viernes del año son días penitenciales, todos. Antes, teníamos muy claro, antes de la normativa posterior al Vaticano II que estableció el Papa San Pablo VI, todos los viernes del año, pues en las familias cristianas ya sabíamos, era vigilia, era un potaje, era la tortillita, pero no se comía carne, eran de abstinencia todos. Pero Pablo VI lo cambió de manera que en los que no sean viernes de Cuaresma se puede cambiar por otra práctica, que puede ser oración, que puede ser sacrificio. ¿Qué ha pasado luego? Que muchísimas veces, si no Cuaresma, pues no se guarda abstinencia y no se hace otra cosa que lo sustituya, lo cual, claro, pues mal asunto. Por eso siempre lo que aconsejamos es tomar la costumbre de todos los viernes del año hacer abstinencia, salvo que coincidan en solemnidad. Solemnidad es el grado máximo de la liturgia. Solemnidad es San Pedro y San Pablo. El 29 de junio es el Sagrado Corazón de Jesús, que es viernes siempre. Por ejemplo, ese día no es de abstinencia, evidentemente. Solemnidad es San José. Entonces, cuando cae en solemnidad, no es día penitencial. Claro, el tema, la pregunta es, ¿y este viernes? Hombre, por un lado dices, es octava de Pascua, prolonga la resurrección. Pero por otro lado no es que sea propiamente solemnidad. De hecho, en la misa sí se dice el Gloria, pero no el credo. Por tanto, yo no me atrevo a decir que este viernes no, digamos, quede exento de hacer algún sacrificio en tanto en cuanto no es propiamente solemnidad. Pero es evidente que sí que sería un caso de aplicar lo que de esa norma general de que el viernes, que no es de Cuaresma, uno puede no guardar la abstinencia y hacer pues otra oración, por ejemplo, el Rosario de la Misericordia, que estamos en esa novena, o lo que sea. Por tanto, si alguien no tenga problema en este viernes en comer carne y que haga pues otra práctica, sea de oración, sea de caridad, sea penitencial. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo tenemos que dejar ya, que se nos acaba el tiempo.
Y os recuerdo que a las 6 de la tarde, 5 en Canarias, rezamos con niños y adolescentes un Vía Lucis, porque hay que vivir la Pascua como vivimos la Cuaresma, y que podéis profundizar en esas magníficas meditaciones que nos han regalado desde el obispo de Alcalá y 3 sacerdotes este año, y otro que lo hizo hace años y hemos vuelto a usar sus meditaciones. Todo eso lo tenemos recopilado. Está, por supuesto, en el podcast de Radio María, pero podéis pedirlo, recibir en casa en un pendrive todas las tandas juntas o aquella tanda que queráis. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.